Buenas tardes a todos. Doctora Silvia Restrepo, vicerrectora académica encargada. Doctor Daniel Cadena, decano de la Facultad de Ciencias. Doctora Jenny Rocío Hernández, vicedecana de Investigaciones. Doctor César Galindo, vicedecano académico. Estimados graduandos, profesores, padres de familia, amigos, señoras y señores. Es para mí un honor poder ocupar un poco de su tiempo en uno de los momentos más trascendentales de nuestras vidas. Quisiera en esta oportunidad comentarles una experiencia personal. Hace unos días me hicieron la siguiente pregunta en una entrevista. ¿Por qué alguien en Colombia debería estudiar ciencias? En aquel momento, sintiendo tanto amor por lo que hago, respondí a esta pregunta entusiasmado y lleno de ideas. Sin embargo, me di cuenta que esta pregunta, que parece muy inocente, quizás tenía un sentido distinto. Después de todo, para una gran cantidad de las personas, decidir ser científico o científica en Colombia es, a su vez, aceptar cargar un histórico yugo. Apostarle a la ciencia en Colombia es apostarle a un futuro con pocas posibilidades laborales y pobres oportunidades de investigación. Y esta concepción popular no está del todo errada. Permítame darles unos datos que encuentro interesantes al respecto. Según el Informe Nacional de Competitividad del 2020 al 2021, para el 2019 solo el 0.74% del PIB se destinó a ciencia, tecnología e investigación, mientras que, por ejemplo, se destinó 5 veces ese monto al rubro militar. Asimismo, en 2017, por cada millón de habitantes en Colombia había 88 investigadores, mientras que en otros países de la región como Argentina había 1.192. Así las cosas, menciona el estudio que a cada investigador en el 2018 le correspondió en promedio tan solo $58.26. No es sorprendente entonces que ante una realidad tan desesperanzadora, la decisión de muchos de este auditorio sea salir del país y la de muchos jóvenes que serían excelentes científicos y científicas optar por otras carreras más tradicionales. A pesar de esto que les cuento, el día de hoy quisiera convencerlos de que sí vale la pena ser científico en Colombia, hoy más que nunca. La primera razón es porque la ciencia es un motor de cambio social. Para nadie es un secreto que Colombia tiene profundas urgencias que atender en materia social, como lo son la pobreza monetaria, la violencia y la desigualdad de oportunidades. No obstante, piensan erróneamente quienes creen que la única manera de cambiar estas realidades es a través de la política pública o la empresa privada. La realidad es que la ciencia ha tenido y debe seguir teniendo un protagonismo en la construcción de la sociedad. Quizás un ejemplo de ello fue la llamada Revolución Verde que tuvo lugar en 1960. En ella hubo un esfuerzo internacional por modernizar la manera en que se realizaba la agricultura usando los desarrollos científicos del momento. El resultado de dicho programa fue un incremento sustancial en el consumo de calorías per cápita y en una estridente caída de la pobreza extrema durante los años 1966 y 1985. Casos similares se tienen con el desarrollo de nuevos insumos médicos, telecomunicaciones, maquinaria, entre otros. La historia ha sido muchas veces testigo de algo maravilloso, que basta de una buena idea para cambiar para bien la historia de millones de personas. Como decía Carl Sagan, los avances en medicina y en la agricultura han salvado más vidas que todas las que se han perdido a lo largo de la historia por causa de las guerras. Como ciudadanos debemos aportar nuestro granito de arena al país, pero como científicos uniandinos debemos ir más allá del deber. Tenemos la posibilidad y, si me permiten, la responsabilidad de intentar transformar nuestra sociedad. La segunda razón por la cual vale la pena estudiar ciencias en Colombia es porque estamos en una coyuntura histórica única, donde la sociedad cada vez está demandando más ciencia. Por un lado, la modernización de la industria y la llegada de nuevas tecnologías hacen cada vez más necesario la sofisticación de los procesos. Una industria no puede competir con éxito sin mejorar continuamente sus procedimientos de fabricación, así como mejorar la calidad y diversidad de sus productos. Estos cambios no son posibles sin una cooperación entre la industria y la ciencia. Lamentablemente, esta sinergia ha sido históricamente débil en Colombia y ello se traduce en baja competitividad y productividad. Estas, a su vez, en desempleo, desigualdad y pobreza. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de sacar a la ciencia de los laboratorios y de los tableros y empezar a ponerla en práctica. Después de todo, nunca antes ha habido tantos oídos dispuestos a escuchar lo que tenemos que decir. Y sí que tenemos cosas que decir. Pero la industria no es la única que ha despertado interés por la ciencia. Hay una creciente demanda por hacer políticas públicas basadas en evidencia y en criterios científicos. Muestra de ello es el manejo de la pandemia, donde la mayoría de las decisiones se tomaron con base en modelación epidemiológica y el procesamiento riguroso de datos y estadísticas.
Yo creo que uno de los legados de esta inédita cooperación es que se empezará a valorar y a buscar cada vez más el involucramiento de la ciencia y la tecnología en el diseño de políticas públicas. Y esto no es solo un aprendizaje, es una necesidad para el futuro. Como decía el decano, recordemos que todavía tenemos que enfrentar el mayor reto que tenemos como humanidad, el cambio climático. Y esta lucha simplemente no la podremos superar sin el apoyo de la ciencia. Y es particularmente aquí en Colombia, por su privilegiada biodiversidad de recursos naturales, donde tendremos que enfrentar una de las más duras batallas. Esta generación de científicos será quien deberá tomar las riendas de este gran reto si es que debemos prevalecer como especie. Llegados a este punto, debo hacer una digresión. Si bien he argumentado que estamos en la coyuntura precisa para cambiar la sociedad a través de la ciencia, dicho cambio no será posible si no cambiamos primero la forma de hacer ciencia. Para cualquiera que esté en este auditorio será evidente que el acceso a la ciencia en nuestro país es limitado y discriminatorio. Es mi convicción personal que la ciencia no podrá jugar un papel relevante en la sociedad colombiana mientras no cambiemos esto. En breve, si queremos que la ciencia permee la sociedad, debemos primero permitir que la sociedad permee a la ciencia. En la medida que no se diversifique quienes ejercen la ciencia permanecerá ajena a muchas comunidades y con ello muchos problemas que están a nuestro alcance de resolver permanecerán inadvertidos. Necesitamos más científicas, necesitamos garantizar el acceso a la ciencia a aquellos que no cuentan con los recursos para pagar una carrera. Necesitamos científicos en todo el territorio colombiano. Para poner en perspectiva el problema que menciono, traigo a colación algunas cifras del Simposio Colombiano de Mujeres en Ciencia 2018. En Colombia, del total de publicaciones científicas, solo el 31% son lideradas por mujeres. De estas, solo el 28% son financiadas y además, las mujeres que trabajan en la ciencia y en la tecnología perciben un salario 14% menor que sus colegas. También se encontró que las niñas no aspiran a trabajar dentro de la ciencia, solo el 4% de las niñas sueña con una carrera de estas. Pero no vayamos tan lejos. Según el Boletín Estadístico 2020 de la Universidad de los Andes, el 71% de los docentes de ciencias son hombres. A la poca diversidad en términos de sexo se junta el hecho de que el 57% de los nuevos estudiantes de pregrado de ciencias son de Bogotá. Y si sumamos los de Cundinamarca y Santander, este porcentaje asciende al 75%. Que se entienda bien lo siguiente. Nadie está limitado a hacer ciencia por su sexo, raza o procedencia. De hecho, es la ciencia que se ha limitado históricamente por no permitir la diversidad, por darle la voz siempre a los mismos y negarse a cuestionar sus prácticas. Finalmente, existe para mí una última razón para hacer ciencia. Quizás es menos loable que las anteriores, pero no por ello menos importante. En algún punto de su vida, todo ser humano se ha preguntado cosas como ¿de qué está hecho el universo? ¿Cómo comenzó la vida? ¿Qué nos hace humanos? La curiosidad es un atributo humano y uno que se desarrolla muy temprano. La exploración de nuestro entorno, el impulso a aprender mediante el ensayo y el error y el cuestionamiento de nuestros aprendizajes son solo una de las maneras en que los niños hacen, sin saberlo, ciencia. La inagotable búsqueda de respuestas no solo nos permite aprender lo necesario para sobrevivir, nos da muchas veces un propósito de vida. Así las cosas, yo creo que el ser humano es también por definición un ser científico, y al ser seres científicos, hacer ciencia nos hace felices. Ser científico vale la pena porque nos hace mejores seres humanos. Todos los aquí presentes hemos experimentado esa sensación de felicidad y satisfacción que proviene de resolver un problema complejo o de descubrir algo que nadie había pensado. Supongo que no es descabellado afirmar que quienes optamos por estudiar ciencia somos quienes más estimulados nos sentimos por ese sentimiento. Nos encanta resolver rompecabezas y la ciencia es el rompecabezas máximo. Encuentro muy interesante que, aunque el objeto del estudio de la ciencia es nuestro entorno, la ciencia es también una instancia única de encuentro con uno mismo. Personalmente, gracias a las matemáticas me he conocido mejor y siento que he mejorado como ser humano. Gracias a ella aprendí a ser una persona menos dura conmigo mismo y con los demás. A ser crítico de lo que me dicen y preciso en lo que digo. También entendí la importancia de la disciplina sobre el talento, las ventajas que tiene trabajar en grupo sobre el trabajo individual y la necesidad de anteponer la gratitud sobre el ego. Todas estas cualidades creo que me han hecho una mejor persona, un mejor ciudadano y me recuerdan constantemente que soy afortunado en poder hacer lo que hago. Hoy nos graduamos una nueva generación de científicos finlandinos y nuestra excelente formación nos llama a ser los líderes de esta revolución científica. Recuerden que estar aquí en este momento es un privilegio, que todo lo que han logrado no es fruto solo de su esfuerzo, sino también de aquellos que recorrieron este camino con ustedes y, por supuesto, no en una medida despreciable del azar. Sean agradecidos por lo que han recibido y espero que eso los motive a querer que otros puedan recibir lo mismo que ustedes reciben.
La ciencia ha sido un arma de doble filo para la humanidad, pero bien usada puede ser nuestra única salvación. Colombia necesita más que nunca personas con un conocimiento científico como el que ustedes han recibido en su carrera. Pero pese a todo lo que les he dicho en este discurso, hay algo que Colombia necesita más. Algo que no requiere cálculos complejos, notación complicada o experiencia en un laboratorio. Algo que todos podemos dar. Este es mi mensaje final para ustedes. Por sobre todas las cosas, Colombia necesita buenos seres humanos, que piensen en el prójimo y en su comunidad y que quieran desde lo más profundo de su corazón sacar este país adelante. Muchas gracias y les deseo mucha felicidad en su vida.